Noticias de última hora desde dentro de la industria del juego podrían cambiar todo lo que creías saber sobre las máquinas tragamonedas. Múltiples comisiones estatales de juego han iniciado investigaciones formales sobre 8 máquinas tragamonedas específicas después de que denunciantes presentaran pruebas de sistemas de pago manipulados. Y lo que revelan estos documentos regulatorios te dejará absolutamente impactado. Al final de este video, sabrás exactamente qué máquinas están bajo escrutinio y por qué los abogados especializados en apuestas están llamando a esto el mayor escándalo de casinos en décadas. Comencemos con la primera máquina que ha llamado la atención de los investigadores. Máquina número 1. Golden Egypt, de IGT. Conoce a Sara, una contadora de 42 años de Reno, que pensaba que entendía la probabilidad. Ella es buena con los números, lleva hojas de cálculo detalladas de todo, y le encantaba jugar Golden Egypt en su casino local cada viernes por la noche. Durante 18 meses, Sara registró meticulosamente cada sesión. Anotó 847 horas en esta máquina, documentó cada giro, cada bono, cada ganancia y cada pérdida. Según sus registros, apostó aproximadamente $156,000 en Golden Egypt durante ese periodo. Su retorno total fue de solo $118,000. Eso es una pérdida de $38,000, lo que representa un porcentaje de retorno al jugador de aproximadamente 75,6%. Aquí está por qué eso importa. Según los documentos presentados ante la Comisión de Juego, Golden Egypt se anuncia con un RTP entre 92% y 96%, dependiendo de la configuración del casino. La experiencia real de Sara fue casi 20 puntos porcentuales, menor que el mínimo anunciado. Y ella no estaba sola. Ex técnicos de casino han declarado que a principios de 2024 notaron irregularidades en los datos de rendimiento de Golden Egypt. Los informes internos del casino mostraron que la máquina estaba funcionando consistentemente por debajo de su RTP certificado en múltiples jurisdicciones, según la documentación técnica entregada a los investigadores. Pero aquí es donde se vuelve realmente preocupante. Según testimonios internos, la investigación reveló que el generador de números aleatorios de Golden Egypt podría haber estado sujeto a lo que los reguladores llaman deriva algorítmica. Ex contratistas de IGT explicaron a los investigadores que actualizaciones de software enviadas a finales de 2023 podrían haber alterado las frecuencias de activación de los bonos sin actualizar los porcentajes de RTP divulgados. Los documentos muestran que la ronda de bono del faraón, que debería activarse aproximadamente una vez cada 120 giros, según el modelo matemático del juego, en realidad se activaba más cerca de una vez cada 180 giros en condiciones reales. Los analistas de la Comisión de Juego calcularon que esta discrepancia costó a los jugadores un estimado de $4,7 millones en las máquinas afectadas durante un periodo de 6 meses, según los archivos regulatorios. La parte devastadora de la historia de Sara es que refinanció su casa para cubrir lo que pensaba que eran simplemente pérdidas por mala suerte. Según su testimonio ante los investigadores, nunca sospechó que la máquina pudiera estar fallando, o peor aún, ella se culpó a sí misma. Desarrolló ansiedad y depresión, y casi perdió su matrimonio antes de que la investigación se hiciera pública. Ahora forma parte de una demanda colectiva buscando compensación, pero el daño emocional y financiero ya está hecho. Y si crees que eso es inquietante, espera hasta escuchar sobre la máquina número 3. Esa involucra un fallo de software que los reguladores creen que pudo haber sido ocultado intencionalmente durante las pruebas de certificación. Pero antes, déjame contarte sobre la segunda máquina bajo investigación. Máquina número 2. Buffalo Grant,
de Aristocrat. Este caso se centra en un jugador llamado Marcus, un trabajador postal jubilado de 58 años que jugó Buffalo Grant casi exclusivamente durante 3 años. Marcus no era un gran apostador, ni mucho menos. Él presupuestaba $200 por semana para sus visitas al casino, generalmente jugando en denominación de $1. Según los datos de la tarjeta de lealtad del casino entregados durante la investigación, Marcus registró más de 2.400 horas en máquinas Buffalo Grant entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Ex supervisores de sala informaron que Marcus era el tipo de jugador que los casinos aman: constante, leal, nunca causaba problemas y siempre era amable con el personal. Él se sentaba en la misma máquina Buffalo Grant durante 4 o 5 horas seguidas, jugando metódicamente su presupuesto semanal. Pero aquí está lo que revelaron los informes internos de rendimiento del casino. Según documentos obtenidos por los investigadores, el banco específico de máquinas Buffalo Grant, que Marcus jugaba con mayor frecuencia, mostró porcentajes de retención promedio entre 18% y 22%, significativamente más altos que el margen de la casa del 10% al 12%, que sugeriría el RTP del 88% al 90%. Los analistas forenses de la Comisión de Juego descubrieron algo inquietante cuando examinaron las placas lógicas de la máquina. Según los informes técnicos, la función de bono de giros gratis, que el documento de certificación de Aristocrat afirmaba que debía activarse con una probabilidad aproximada de 1 en 150 giros, en realidad se activaba más cerca de 1 en 240 giros en múltiples unidades. Ex técnicos de campo de Aristocrat, hablando confidencialmente con los investigadores, te sugirieron que esta discrepancia podría estar relacionada con una versión de firmware desplegada para abordar un error no relacionado, pero que alteró inadvertidamente el mecanismo de activación del bono. Pero aquí viene la parte verdaderamente impactante. Según el análisis regulatorio, cuando los ingenieros de la comisión ejecutaron pruebas de simulación con la versión sospechosa del firmware, descubrieron que el bono de giros gratis no solo se activaba con menos frecuencia, sino que también producía pagos promedio más bajos cuando sí se activaba. Las matemáticas certificadas del juego mostraban una ganancia promedio de bono de 67 veces la apuesta base. La versión sospechosa del firmware promediaba solo 41 veces la apuesta base en 100.000 rondas de bono simuladas, según los datos de prueba. Los expertos de la industria que testificaron en la investigación estimaron que esta doble reducción, tanto en frecuencia como en magnitud de pago, podría explicar los porcentajes de retención anormalmente altos observados en estas máquinas. Para Marcus, el impacto en el mundo real fue devastador. Según su testimonio, en 3 años había invertido aproximadamente $31.200 en máquinas Buffalo Grant. Su seguimiento detallado mostró que recuperó alrededor de $21.800. Eso es una pérdida de $9.400 en un juego donde estadísticamente debería haber perdido cerca de $3.120 si las máquinas hubieran estado funcionando con su RTP anunciado del 90%. La cruel ironía, según ex empleados del casino, es que Marcus siguió jugando porque amaba el juego y confiaba en el casino. Nunca imaginó que las máquinas pudieran estar fallando a favor de la casa. Él simplemente pensaba que estaba atravesando una larga racha de mala suerte. Marcus testificó que se saltó citas médicas, retrasó reparaciones necesarias en su hogar e incluso pidió dinero prestado a su hermana para seguir jugando, siempre creyendo que su suerte cambiaría. La investigación desde entonces se ha expandido para incluir máquinas Buffalo Grant en 7 estados, según anuncios regulatorios. Ahora, antes de llegar a la máquina número 3 con ese fallo de software,
Necesitas conocer el patrón que los investigadores están viendo en todos estos casos. Quédate, porque la máquina número 5 tiene un giro que incluso reguladores veteranos llamaron sin precedentes. Máquina número 3. Lightning Link High Stakes. Jennifer era una enfermera de 35 años que trabajaba turnos nocturnos en un hospital de Las Vegas. Después de que sus turnos terminaban a las 7 de la mañana, a veces se detenía en un casino camino a casa para relajarse. Su juego preferido era Lightning Link High Stakes, donde jugaba en denominación de $5, apostando $25 por giro. Según sus estados bancarios entregados a los investigadores, durante 14 meses, retiró aproximadamente $67,000 de cajeros automáticos en casinos donde jugaba. Ex personal de vigilancia del casino informaron que Jennifer mostraba comportamientos clásicos de juego problemático. Pero lo que llamó su atención no fueron sus patrones de juego, fueron las máquinas mismas, o revisiones internas de vigilancia realizadas como parte de los protocolos estándar de seguridad del casino, revelaron que las unidades específicas de Lightning Link High Stakes que Jennifer frecuentaba parecían tener rachas frías inusualmente largas. La terminología técnica define una racha fría como un periodo de juego donde la máquina paga significativamente por debajo de su RTP esperado en una muestra estadísticamente significativa. Cuando los investigadores de la Comisión de Juego citaron los registros electrónicos de la máquina, descubrieron algo alarmante. Según documentos regulatorios, la función de retención y giro, que representa el principal mecanismo de bono en los juegos Lightning Link, mostró frecuencias de activación que variaban enormemente dependiendo de la hora del día. Entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana, precisamente cuando Jennifer solía jugar, la función se activaba aproximadamente un 40% menos que durante las horas pico nocturnas. Según el análisis de datos, ex técnicos de tragamonedas que trabajaron en estas máquinas dijeron a los investigadores que esto no debería ser posible. Los juegos Lightning Link utilizan un generador de números aleatorios certificado que produce resultados independientes del tiempo, de la identidad del jugador o de cualquier factor externo. El hecho de que las frecuencias de activación mostraran patrones basados en la hora sugiere un fallo profundo del software o una manipulación intencional. Según el testimonio de expertos proporcionado a la Comisión de Juego, aquí es donde la investigación tomó un giro oscuro basado en informes internos. Los ingenieros que analizaban el código fuente del juego descubrieron lo que denominaron una ruta de lógica condicional que no fue divulgada en los documentos originales de certificación entregados a los reguladores. Esta ruta de código, según el análisis técnico, parecía referirse al reloj interno de la máquina y podría ajustar los parámetros de volatilidad basándose en variables temporales. Aristocrat ha negado que estos hallazgos representen manipulación intencional. En cambio, afirmaron que el código en cuestión está relacionado con una función legítima de reinicio de jackpot progresivo, según sus declaraciones oficiales. Sí, pero los matemáticos de la comisión calcularon que si las reducciones observadas en la frecuencia de activación durante las horas de la madrugada fueran sistémicas en todas las máquinas Lightning Link High Stakes afectadas, los jugadores durante esos periodos experimentaban un RTP efectivo tan bajo como 79% a 82%, en comparación con el 88% a 90% anunciado. Para Jennifer, que jugaba casi exclusivamente durante esas horas, el impacto fue catastrófico. Según la documentación del caso, perdió todos sus ahorros, $67,000 en 14 meses, en máquinas que podrían haber estado pagando entre 6% y 9% menos que su tasa certificada durante sus sesiones. El costo psicológico, según su testimonio ante los investigadores, fue inmenso.
Intentó suicidarse 2 veces. Perdió su licencia de enfermería debido a problemas de rendimiento derivados del estrés relacionado con el juego y se declaró en bancarrota. Jennifer dijo a los investigadores que siguió jugando porque pensaba que estaba experimentando una variación normal, sin sospechar jamás que las máquinas pudieran estar comprometidas. La investigación sobre Lightning Link High Stakes sigue en curso, con máquinas en 11 estados, ahora sujetas a monitoreo intensificado según actualizaciones regulatorias. Y hablando de monitoreo intensificado, la máquina número 6 actualmente está bajo vigilancia las 24 horas en 3 importantes jurisdicciones de casinos, después de que lo que un regulador llamó patrones de pago estadísticamente imposibles surgieran. Pero continuemos primero con la máquina número 4. Máquina número 4. Zeus 3 de Boomse Gaming. David era un pequeño empresario de 61 años que recientemente había vendido su compañía y se había jubilado cómodamente. Disfrutaba jugar tragamonedas como entretenimiento y se consideraba un apostador recreativo que entendía la ventaja de la casa. Su juego preferido era Zeus 3, que jugaba en denominación de $2, generalmente apostando entre $200 y $300 por sesión varias veces por semana. Según registros de tarjetas de crédito y datos de seguimiento del casino, David apostó aproximadamente $184,000 en máquinas Zeus 3 durante un periodo de 22 meses. Informes de anfitriones del casino, obtenidos durante la investigación, indicaron que David era considerado un jugador valioso que generaba ingresos significativos para el casino. Lo que esos informes no mencionaban, según testimonios internos, es que las máquinas Zeus 3 que David jugaba formaban parte de un lote que había recibido un parche de software controversial a principios de 2023. Ex técnicos de servicio de campo de WMS dijeron a los investigadores que este parche supuestamente estaba diseñado para corregir un fallo de visualización, pero podría haber tenido efectos no deseados en el modelo matemático del juego. El análisis forense de la comisión de juego reveló discrepancias preocupantes según la documentación técnica. Zeus 3 presenta una configuración única de carretes con 6 carretes que se fusionan en una disposición de 2, 3, 4, 5, 6 durante los giros gratis. El modelo matemático certificado indicaba que los giros gratis deberían activarse aproximadamente una vez cada 175 giros del juego base, con un pago promedio de 82 veces la apuesta base. Sin embargo, los registros electrónicos de las máquinas sospechosas mostraron que los giros gratis se activaban más cerca de una vez cada 260 giros, con pagos promedio de solo 54 veces la apuesta base. Pero aquí está lo que hizo que los investigadores estuvieran particularmente sospechosos, según documentos regulatorios. La discrepancia aparecía casi exclusivamente en máquinas de denominación alta. Las unidades Zeus 3 configuradas en centavos o níqueles funcionaban dentro de parámetros normales, pero las máquinas configuradas en dólar o más, exactamente las que David jugaba, mostraban el rendimiento anormal. Ex personal técnico del casino testificó que este patrón sugería que el problema podría no haber sido accidental, ya que los errores de software normalmente afectan a todas las denominaciones por igual. Los analistas de la industria calcularon que las desviaciones observadas en las máquinas Zeus 3 de alta denominación redujeron efectivamente el RTP del 94% al 95%, anunciado a aproximadamente 86% a 88%, según pruebas de simulación. Esto significaba que en lugar de esperar perder entre $9,200 y $11,000 de los $184,000 apostados,
basado en una ventaja de la casa del 5% al 6%, David realmente perdió $46,000, según su historial documentado. Eso es más de 4 veces lo que debería haber perdido estadísticamente, según el análisis regulatorio. Las consecuencias en la vida real para David fueron significativas, según su testimonio. Aunque no había perdido todos sus ahorros como otros jugadores, las pérdidas inesperadas lo obligaron a retrasar planes de jubilación, causaron tensión en su matrimonio y llevaron a problemas de salud relacionados con el estrés, incluyendo presión alta e insomnio. David dijo a los investigadores que se sintió traicionado. Declaró que siempre aceptó que la casa tiene ventaja, pero confiaba en que los juegos estaban operando como se anunciaba. Esa confianza, dijo, ha sido destruida permanentemente. WMS Gaming, ahora propiedad de Scientific Games, ha cooperado con la investigación según declaraciones oficiales, pero sostuvo que cualquier irregularidad de rendimiento se debe a fallos técnicos y no a fraude intencional. La Comisión de Juego ha ordenado el retiro y la recertificación de todas las máquinas Zeus 3 con la versión de software sospechosa, afectando a más de 3,000 unidades en todo el país, según órdenes regulatorias. Ahora, por inquietante que sea la historia de David, la máquina número 7 involucra algo aún más calculado. Los investigadores creen que han descubierto evidencia de lo que llaman programación de volatilidad selectiva. Pero llegaremos a eso en un momento. Primero, déjame contarte sobre la máquina número 5, que tiene el giro sin precedentes que mencioné. Máquina número 5, Cleopatra 2, de IGT. Este caso gira en torno a Patricia, una gerente de oficina de 52 años, que había sido una jugadora fiel de Cleopatra 2 durante más de 5 años. Patricia era metódica con su juego, estableciendo presupuestos mensuales estrictos y llevando hojas de cálculo detalladas en Excel de cada sesión. Según sus registros, entre marzo de 2020 y agosto de 2024, apostó $223,400 en máquinas Cleopatra 2 en 3 casinos diferentes de su zona. Lo que hace único el caso de Patricia, según los informes de investigación, es que jugó exactamente el mismo juego en 3 casinos distintos y obtuvo resultados radicalmente diferentes en cada ubicación. En el casino A, su RTP registrado durante 54 meses fue de aproximadamente 93%, muy cercano al 95,02% anunciado del juego. En el casino B, su RTP fue de alrededor del 89% durante el mismo periodo. Pero en el casino C, su RTP fue un impactante 81%, según su documentación meticulosa. Ex ejecutivos de casinos testificaron que, aunque los casinos pueden ajustar el RTP dentro del rango certificado, seleccionando diferentes configuraciones, las variaciones que Patricia experimentó iban mucho más allá de lo que podrían explicar ajustes legítimos. Los investigadores de la Comisión de Juego obtuvieron las configuraciones reales de las hojas par de los 3 casinos y confirmaron que los 3 tenían máquinas Cleopatra 2 configuradas exactamente en el mismo RTP de 95,02%, según documentos regulatorios. Aquí es donde la investigación descubrió algo verdaderamente sin precedentes, basado en el análisis técnico. Cuando los ingenieros de la comisión examinaron las placas lógicas de las máquinas Cleopatra 2 del casino C, descubrieron que alguien había modificado físicamente los chips ROM que contenían el software central del juego. El análisis forense reveló que los chips modificados contenían tablas de probabilidad alteradas que redujeron la frecuencia del bono de giros gratis del certificado de 1 en 65 giros a aproximadamente 1 en 247 giros. Según los informes técnicos, pero aquí está la parte más impactante que sorprendió incluso a reguladores experimentados.
Las modificaciones parecían haber sido realizadas después de que las máquinas salieran de la planta de fabricación de IGT, pero antes o poco después de su instalación en el Casino C, basándose en sellos de fecha de fabricación y marcas de herramientas encontradas, según la evidencia forense. Esto planteó la aterradora posibilidad de que alguien en la cadena de suministro, ya sea a nivel de distribuidor o dentro del propio casino, hubiera manipulado equipos de juego certificados. Los investigadores expandieron su investigación para examinar toda la cadena de distribución de estas máquinas específicas. Según actualizaciones del caso, ex empleados de distribuidores, hablando confidencialmente, sugirieron que algunas empresas técnicas externas a veces realizaban modificaciones no autorizadas en nombre de casinos para aumentar los porcentajes de retención, aunque enfatizaron que estas no eran prácticas comunes y representaban graves violaciones criminales. Para Patricia, las implicaciones fueron devastadoras. Según su testimonio, de su total de $223,400 apostados, aproximadamente $127,000 habían sido en las máquinas comprometidas del Casino C. Sus pérdidas en ese casino específico totalizaron $36,200, comparado con pérdidas combinadas de solo $8,100 en los otros dos casinos donde las máquinas funcionaban correctamente. Patricia dijo a los investigadores que la traición se sintió personal. Ella confiaba en ese casino, celebró cumpleaños allí, llevó amigos y familiares. La idea de que alguien hubiera manipulado deliberadamente las máquinas se sintió como una violación profunda. La investigación ha resultado en cargos criminales contra 3 individuos conectados con las operaciones de tragamonedas del Casino C, según registros judiciales públicos. IGT declaró que no tenía conocimiento de la manipulación y ha cooperado plenamente con los investigadores. Patricia presentó una demanda civil buscando daños triples y los reguladores implementaron nuevos requisitos de sellos de evidencia contra manipulación para todas las máquinas tragamonedas en el estado. Y hablando de cambios regulatorios, la investigación sobre la máquina número 8 ha provocado llamados a una reforma completa sobre cómo se certifican y despliegan las actualizaciones de software en tragamonedas. Pero antes de llegar a eso, déjame contarte sobre las máquinas 6 y 7, que involucran algunos de los esquemas de manipulación más sofisticados que los investigadores han encontrado. Máquina número 6. Wheel of Fortune Triple Red Hot Sevens. Esta investigación se centra en Michael, un capataz de construcción de 44 años que había estado jugando juegos Wheel of Fortune durante más de una década. Michael era un jugador de alto volumen que apostaba entre $500 y $1,000 por semana en sus máquinas favoritas, principalmente la versión Triple Red Hot Sevens. Según los datos de seguimiento de jugadores del casino, Michael registró más de 1,600 sesiones en estas máquinas durante un periodo de 30 meses, apostando un estimado de $141,000. Los informes analíticos del casino, obtenidos a través de la investigación, identificaron a Michael como un jugador de alto valor y baja volatilidad, lo que significa que jugaba con frecuencia, perdía consistentemente y rara vez obtenía grandes premios. Ex analistas del casino explicaron a los investigadores que este tipo de jugadores son extremadamente rentables y los casinos trabajan activamente para retenerlos. Lo que levantó sospechas, según testimonios internos, fue que las sesiones de juego de Michael mostraban tasas de pérdida notablemente consistentes, independientemente de la duración de la sesión o de sus patrones de apuesta. Los analistas estadísticos de la Comisión de Juego examinaron el historial completo de juego de Michael y encontraron algo inquietante, según documentos regulatorios.
su rendimiento real se desviaba de los patrones de variación esperados de una manera estadísticamente significativa. En términos simples, los resultados de Michael eran demasiado consistentes. Él perdía de forma demasiado predecible. Los resultados de apuestas en máquinas legítimamente aleatorias deberían mostrar variación natural, periodos de ganancias y pérdidas inusuales que se equilibran con el tiempo. Los resultados de Michael mostraban casi nada de esa variación natural, según el análisis matemático. Los investigadores aseguraron las máquinas reales de Wheel of Fortune Triple Red Hot Sevens que Michael había jugado y las sometieron a pruebas exhaustivas. Según informes técnicos, lo que descubrieron sorprendió incluso a reguladores veteranos. Las máquinas contenían lo que los ingenieros llamaron una vulnerabilidad de integración con el sistema de seguimiento de jugadores. Según el análisis técnico, los generadores de números aleatorios de la máquina, que deberían operar completamente independientes de cualquier sistema externo, estaban recibiendo paquetes de datos del sistema de seguimiento de jugadores del casino. Ex arquitectos de sistemas de tragamonedas explicaron que, aunque las máquinas sí se comunican con el sistema de seguimiento para otorgar puntos y registrar historial de juego, esa comunicación debería ser estrictamente de una sola dirección y nunca debería influir en los resultados. Sin embargo, las máquinas sospechosas parecían estar utilizando datos del seguimiento de jugadores, específicamente cálculos de pérdida teórica, para ajustar sutilmente la volatilidad a corto plazo, de manera que las pérdidas reales coincidieran estrechamente con las expectativas teóricas, según el análisis forense del software. Aquí está cómo funcionaba esto, según explicaciones técnicas internas. Si un jugador como Michael estaba por encima de lo teórico, es decir, perdiendo más de lo que los modelos matemáticos predecían, la máquina aumentaba repentinamente la frecuencia de aciertos para ralentizar sus pérdidas. Por el contrario, si estaba por debajo de lo teórico, es decir, ganando o perdiendo menos de lo esperado, la máquina reducía la frecuencia de aciertos para acelerar las pérdidas. Estos ajustes eran lo suficientemente pequeños como para evitar ser detectados por un jugador casual, pero lo suficientemente significativos como para mantener los resultados a largo plazo notablemente cerca de las predicciones teóricas. Los matemáticos de juego calcularon que esta manipulación eliminaba efectivamente la variación natural que da a los jugadores oportunidades legítimas de ganar. Según pruebas de simulación, un jugador en una máquina no comprometida podría experimentar sesiones que varían desde pérdidas del 300% hasta ganancias del 150% en relación con lo esperado teóricamente. Las sesiones de Michael solo variaban entre pérdidas del 110% y pérdidas del 90%. Según el análisis de datos, él literalmente nunca tuvo la oportunidad de experimentar una sesión genuinamente ganadora. El impacto financiero para Michael fue sustancial, según la documentación del caso. Durante 30 meses, perdió aproximadamente $38,700 en estas máquinas. El análisis estadístico sugirió que en máquinas legítimas, la variación natural le habría dado aproximadamente un 23% de probabilidad de estar en ganancias o al menos en equilibrio durante ese volumen de juego. Las máquinas manipuladas redujeron esa probabilidad esencialmente a cero. Según el testimonio de expertos, Michael dijo a los investigadores que el impacto psicológico fue quizá peor que la pérdida financiera. Él se había culpado a sí mismo, cuestionó su juicio e incluso buscó terapia, por lo que pensaba que era un problema de juego. Descubrir que las máquinas habían sido manipuladas para garantizar sus pérdidas lo hizo sentirse violado y profundamente furioso. La investigación se ha expandido para examinar integraciones de sistemas de seguimiento de jugadores en más de 200 casinos en todo el país,
según anuncios regulatorios. Ahora, la máquina número 7 lleva este concepto aún más lejos, con lo que los investigadores llaman programación de volatilidad selectiva. Y la máquina número 8 involucra acusaciones que podrían derribar toda una división de fabricación de tragamonedas. Déjame contarte primero sobre la número 7. Máquina número 7. Dragon Spin, de Bally Technologies. Este caso surgió a partir de patrones notados por jugadores de ventaja, apostadores expertos que utilizan análisis matemático para encontrar oportunidades rentables. Un grupo de estos jugadores, monitoreando máquinas Dragon Spin en múltiples casinos, notó algo que no podían explicar. Y según informes de investigación, las máquinas Dragon Spin de alta denominación parecían funcionar de manera muy diferente a las versiones de baja denominación del mismo juego, más allá de lo que podrían justificar variaciones legítimas de configuración. Un jugador de ventaja, identificado como jugador A en documentos de la Comisión de Juego para proteger su identidad, realizó un estudio observacional detallado. Durante 6 meses, el jugador A documentó aproximadamente 8,000 giros en máquinas Dragon Spin en varias denominaciones. Los datos mostraron que las máquinas de denominación de centavos activaban la función de bono del dragón aproximadamente una vez cada 94 giros, muy cerca de la tasa certificada del juego. Pero las máquinas de denominación de dólar activaban la función solo alrededor de una vez cada 152 giros, según las observaciones documentadas. Ex ingenieros de Bally, hablando confidencialmente con los investigadores, inicialmente insistieron en que esto era imposible, ya que la denominación no debería afectar las probabilidades matemáticas. Sin embargo, cuando los analistas forenses de la comisión examinaron el software de la máquina, según informes técnicos, descubrieron algo notable. El software de Dragon Spin contenía lo que los investigadores denominaron rutas de lógica condicional sensibles a la denominación, que podrían ajustar ciertos parámetros del juego basándose en la configuración de denominación de crédito. Según el análisis técnico interno, así es como los investigadores creen que funcionaba. El software monitoreaba el valor total de créditos en riesgo en cada giro. En denominación de centavos con apuesta máxima, eso podría ser $1.50 por giro. En denominación de dólar con apuesta máxima, eso podría ser $150 por giro. La lógica condicional parecía ajustar las probabilidades de activación del bono de forma inversamente proporcional al total apostado, asegurando efectivamente que los jugadores de apuestas más altas experimentaran menor frecuencia de aciertos y rachas frías más largas. Según el análisis del código, los matemáticos de la comisión calcularon el impacto mediante pruebas de simulación. Un jugador apostando $1 con 50 centavos por giro en Dragon Spin de centavos con RTP del 92% podría esperar perder unos $8 por hora, basado en 600 giros por hora. Ese mismo RTP del 92% en denominación de dólar, con $150 por giro, debería resultar en pérdidas esperadas de unos $800 por hora. Pero con los ajustes sensibles a la denominación documentados, las pérdidas esperadas reales en máquinas de alta denominación parecían estar más cerca de $1,200 a $1,400 por hora. Según el modelado matemático, la víctima real en este caso fue Robert, un piloto retirado de aerolínea de 67 años que disfrutaba jugar Dragon Spin en denominaciones altas. Según registros del casino, Robert apostó más de $2,3 millones en máquinas Dragon Spin durante 19 meses, jugando casi exclusivamente en niveles de denominación de 5 a $10. Sus pérdidas documentadas totalizaron $287,000, representando
un RTP real de aproximadamente 87,5%. Según el análisis, si las máquinas hubieran estado operando realmente con su RTP anunciado del 92%, las pérdidas esperadas de Robert deberían haber sido más cercanas a $184,000. La diferencia de $103,000 representó lo que los investigadores denominaron pérdidas excesivas atribuibles a la manipulación sensible a la denominación. Según hallazgos regulatorios, para Robert, estas pérdidas agotaron una parte significativa de sus ahorros de jubilación y lo obligaron a volver a trabajar medio tiempo a los 67 años. Él dijo a los investigadores que se sintió específicamente atacado por jugar en denominaciones altas, como si las máquinas hubieran sido programadas para extraer más dinero de jugadores como él, que apostaban más por giro. Bally Technologies, ahora parte de Scientific Games, ha disputado los hallazgos de la investigación. Afirmaron que las discrepancias observadas se deben a muestras de datos incompletas y a malentendidos sobre las matemáticas certificadas del juego. Sin embargo, los reguladores en 4 estados han suspendido nuevas instalaciones de Dragon Spin hasta que se resuelva la investigación, según órdenes oficiales. Y ahora pasamos a la máquina número 8, la que podría transformar toda la industria de tragamonedas si las acusaciones resultan ciertas. Máquina número 8. Fudao Le, de Bally Technologies. Esta investigación comenzó cuando múltiples jugadores reportaron experiencias similares de manera independiente a los reguladores de juego. Todos describieron el mismo patrón: sesiones iniciales ganadoras que generaban confianza, seguidas de rachas de pérdidas catastróficas que desafiaban la probabilidad estadística. Una jugadora, Linda, una representante de ventas farmacéuticas de 39 años, proporcionó la documentación más detallada. Según informes de investigación, Linda comenzó a jugar Fudao Le en enero de 2023. Según sus registros meticulosos, sus primeras 20 sesiones en un período de 2 meses fueron notablemente exitosas. Apostó $14,200 durante ese tiempo y en realidad ganó $3,750, mostrando un RTP positivo de aproximadamente 126%. Esto la animó a aumentar tanto su frecuencia de juego como el tamaño de sus apuestas. Durante los siguientes 16 meses, apostó $168,000 adicionales en máquinas Fudao Le. Sus retornos documentados durante esos 16 meses totalizaron solo $118,400, representando un RTP de aproximadamente 70,5% según sus registros. Ex-analistas de datos de casino testificaron que la experiencia de Linda seguía un patrón que habían observado repetidamente con Fudao Le. Según informes internos, los jugadores parecían experimentar suerte de principiante que excedía dramáticamente la variación normal, seguida de periodos prolongados de pérdidas que caían muy por debajo de los RTP certificados. Al principio, los analistas asumieron que esto era sesgo de confirmación o memoria selectiva. Pero cuando múltiples jugadores proporcionaron evidencia documentada del mismo patrón, los investigadores prestaron atención. Según los archivos del caso, los ingenieros de la comisión de juego realizaron pruebas encubiertas en máquinas Fudao Le. Según informes técnicos, descubrieron que el software del juego contenía lo que denominaron algoritmos de volatilidad adaptativa, que parecían ajustar las frecuencias de pago basándose en los resultados históricos de un jugador. Estos resultados eran rastreados a través del sistema de seguimiento de jugadores del casino. Según el análisis forense, el software parecía diseñado para crear experiencias ganadoras para jugadores nuevos o para aquellos cuyos resultados acumulados mostraban grandes pérdidas. Al mismo tiempo, generaba rachas frías prolongadas para jugadores cuyos resultados acumulados se acercaban al punto de equilibrio
o mostraban ganancias. Aquí está por qué esto es tan perverso. Según el análisis regulatorio, la manipulación mantenía el RTP general de la máquina dentro de los rangos certificados cuando se medía en todos los jugadores, pero destruía completamente la aleatoriedad e independencia que los equipos certificados deben mantener, en lugar de que cada giro fuera un evento aleatorio independiente. Los resultados parecían estar influenciados por los datos históricos específicos del jugador. Según los hallazgos técnicos, para Linda, el impacto fue catastrófico. Sus ganancias iniciales, que ahora cree que fueron generadas algorítmicamente para aumentar su confianza y su volumen de juego, la llevaron a apostar cantidades que nunca habría arriesgado de otra manera. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, ya había perdido $46,000 de su propio dinero y acumulado $32,000 adicionales en deuda de tarjetas de crédito intentando recuperarse. Desde entonces, se declaró en bancarrota, perdió su casa y ahora vive con sus padres a los 39 años. Según su testimonio, la investigación sobre Fudao Le se ha expandido a un grupo de trabajo multiestatal que examina si algoritmos adaptativos similares existen en otros juegos de Bally Technologies. Si las acusaciones se prueban, los expertos legales sugieren que podría resultar en el retiro de máquinas más grande en la historia de la industria y posiblemente en cargos criminales contra ejecutivos de la compañía, según análisis legales. Así que ahí lo tienes. 8 máquinas tragamonedas actualmente bajo investigación por posibles pagos manipulados. Lo que estos casos revelan es un patrón inquietante de manipulación, fallos y, en algunos casos, fraude absoluto, que ha costado a los jugadores millones de dólares y ha destruido vidas. Los reguladores están trabajando para implementar una supervisión más fuerte, montar pruebas más frecuentes y sanciones severas por violaciones. Pero para las víctimas que hemos mencionado hoy, esos cambios llegan demasiado tarde. Comparte esta información. Suscríbete para actualizaciones mientras estas investigaciones avanzan. Y lo más importante, si has experimentado patrones similares en cualquier máquina tragamonedas, documenta todo y repórtalo a tu Comisión Estatal de Juego.